¿Dónde nos vamos? Vamos a iniciar nuestra clase. Bienvenidos a la primera clase virtual de investigación 2. Como les anticipaba, vamos a hacer un poquito de recuento de nuestra parte teórica y después en una siguiente sesión que la vamos a tener después de media hora, creo yo, vamos a ver toda la cuestión de nuestros proyectos, ¿no? Lo importante en esta materia es sacar adelante con cierto éxito nuestro proyecto de investigación. Entonces voy a ir compartiendo una pantalla con algunas diapositivas para ir haciendo un avance más organizado. Después estas diapositivas las voy a poner también en plataforma, de tal manera que ustedes estén con todo el material a mano. ¿Se ve? ¿Pueden ver bien? Sí, sí. Sí, Lisa. Ya, muy bien. Entonces, Ciencia. exacto, ¿no? Entonces, habíamos avanzado ya en nuestro primer día de clases, un poquito lo que es ciencia, y habíamos dicho que ciencia, haciendo un recordatorio, es todo ese conocimiento, ¿no? Que es provisional, verificable, etcétera, con varias características, pero que versa sobre todo lo que nos rodea, ¿no? Entonces, la ciencia para delimitar un poco el conocimiento ha establecido varias disciplinas científicas a las que ha dotado de un objeto, de un objetivo, de métodos y técnicas, y en cada una de esas disciplinas científicas estamos nosotros como estudiantes y como profesionales inmersos en su estudio, ¿no? Por eso es que hay gente que estudia Derecho, hay gente que estudia Relaciones Públicas, Comunicación Social, etc. Siendo además el conocimiento de cada una de estas bastante específico y diferente al de las otras. Entonces eso lo habíamos hablado un poquito, y no podemos hablar de ciencia si es que no hacemos una diferencia entre lo que es el conocimiento común, el conocimiento diario, cotidiano, ¿no? Respecto del conocimiento científico que ya está enfocado a la construcción de la ciencia. Entonces el conocimiento común es simple, es espontáneo, es acrítico, es adquirido de manera natural y aceptado sin discusión. En cambio, el conocimiento científico es más complejo, se adquiere a través del uso de un método científico, busca responder inquietudes o interrogantes que nos surgen viendo problemas en la realidad, interpreta la realidad de manera objetiva, no deja de lado las subjetividades y modifica finalmente la realidad. Acá les hago una pregunta y me gustaría también su participación. ¿Podríamos desechar el conocimiento común? ¿Qué dicen ustedes? No, porque No. es donde de ahí de ahí parten la construcción de los conocimientos. Porque de dónde es el punto de partida, de dónde va a sacar la metodología científica, el que la fabrica. Es una fuente. ¿Qué dicen? ¿Será que el conocimiento común es un primer paso para la construcción del conocimiento científico? Sí. ¿Es así? Sí. ¿No es así? A ver, ¿qué dice Javier? Que lo veo ahí. Está un poco a mi internet, dicen, no puedo escucharla bien. ¿Hay alguna diferencia, Javier? ¿Escucha un poquito o no escucha nada? Sí, a veces, ahorita sí, pero estaba entrecortada hace rato. Ah, ya. Ya, muy bien. Entonces decíamos que si el conocimiento común se convierte en un primer paso para la construcción del conocimiento científico. ¿Usted cree que es así? Sí, porque como decía la compañera, que de ahí parte después, ¿no? El conocimiento para la investigación. Ya. Sí, es así, ¿no? No podemos desechar el conocimiento común porque en realidad nuestra realidad está invadida del conocimiento común, ¿no? Todo lo que nosotros por decir, en un 95% hemos aprendido de manera a priori sin recurrir a la instrucción formal y demás es conocimiento común. Lo hemos aprendido en la calle, en nuestras relaciones, en la casa, entonces no se lo puede quitar. O sea, sería impensable desechar el conocimiento común y quedarnos solamente con el conocimiento científico.
¿no? El conocimiento científico va a venir a llenar otros vacíos en cuanto a la instrucción, en cuanto a la información que tengamos, pero no desecha en ningún momento el conocimiento común. Entonces, con esta introducción podemos ver qué es ciencia. Cuando hablamos de una definición etimológica, estamos viendo de dónde nace el término de ciencia, ¿no? Y vemos que nace de un término que viene del latín y que significa conocer. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de hacer ciencia, estamos hablando de conocer muchos, todos, algunos aspectos de la realidad que nos circunda, dependiendo de la disciplina científica en la que nosotros estemos inmiscuidos, ¿no? O seamos estudiosos de esa disciplina. Entonces, cuando nosotros pretendemos llevar adelante un proyecto de investigación, estamos pretendiendo conocer, querer conocer una realidad. Y para eso, bueno, vamos a ver que hay ciertas metodologías, hay procesos y demás. Asimismo, ciencia es la observación, descripción y explicación de fenómenos naturales. Cuando decimos observación, estamos pensando en una observación que sea registrada, porque pasamos nuestra vida observando, pero como no la registramos, no queda nada de esa observación, ¿no? O sea, nosotros por naturaleza somos observadores, pero no registramos esa información, entonces la observación queda en nada, se la olvida. Sin embargo, si queremos utilizar la observación como una técnica de investigación que nos ayude a conseguir conocimientos nuevos, que nos ayude a construir ciencia, debemos registrarla, ¿no? Hay muchas maneras de registrar la técnica, ya vamos a ver cómo procede, pero acá quiero dejarles con el concepto de que nos sirve observar siempre y cuando registremos, porque después esa observación nos va a servir para la descripción de eso que estamos analizando, ¿no? Así también la ciencia es el conjunto sistemático de conocimientos, ¿no? Sistemático, ordenado, organizado, coherente, no es aleatorio, no es al azar, ¿no? De conocimientos, métodos y conceptos que el hombre describe y explica los fenómenos que observa. Es la explicación racional y objetiva del universo. El término de objetiva hay que resaltarlo porque la ciencia lo que quiere es minimizar la subjetividad. ¿Se entiende qué es subjetividad? El objetivo es lo que se muestra visualmente y lo subjetivo es lo que el investigador o cualquier individuo piensa de lo que observa. Interpreta. Ya, y puede esa subjetividad no tener ningún asiento con la realidad, ¿no? Es decir, de pronto nos ponemos a especular en vez de describir. Entonces, lo que la ciencia quiere es que la explicación que demos de esa realidad sea lo más objetiva posible. Es decir, que esté alejada de nuestros prejuicios, de nuestros estereotipos, de nuestras subjetividades, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta que lo que queremos hacer en nuestros proyectos de investigación también es una descripción objetiva de lo que vemos. Es decir, no inventarnos nada, no especular nada. ¿Está bien? Si tienen alguna pregunta, por favor, pueden ir nomás haciéndolo. Estamos aquí para... Dicen, estas diapositivas las va a dejar ahí, ¿no? Sí, las puedo pasar también por el WhatsApp, pero las vamos a subir a la plataforma. Entonces, entre algunas características de la ciencia es que es sistemática porque ordena las ideas de acuerdo a normas y procedimientos, que es lo que decíamos, ¿no? No se tiene nada improvisado, para eso están los métodos que nos dan el paso a paso. La ciencia es racional, ¿no? Porque permite al investigador formar una imagen razonada de fenómenos y de sus propiedades. Entonces aquí estamos desvinculando lo emocional, lo hormonal, ¿no? Todos los procedimientos van a ser bien pensados, bien planificados, ¿no? La ciencia es objetiva porque decíamos que quiere minimizar la subjetividad y además que el investigador debe reflejar fielmente la realidad.
eso fielmente, pongámoslo entre comillas, de pronto sí hay siempre un margen de error en nuestras apreciaciones, pero lo que queremos es que lo que digamos sea lo más cercano a lo real. ¿Ya? Entre otros rasgos característicos de la ciencia tenemos que trasciende los hechos, ¿no? No se conforma con explicaciones superficiales. ¿Quién me puede dar un ejemplo de esto de trasciende los hechos cuando estamos hablando de la ciencia? ¿A qué se refiere eso? ¿Querrá decir que va más allá de la simple percepción? Sí, es como que se toma más tiempo para analizarlo toda una situación que lo que podemos ver a simple vista, digamos, de algún problema. Ya, entonces va más allá de una simple percepción sensorial, ¿no? De pronto nuestros ojos ven cosas que no son. Entonces, habrá que acercarnos con técnicas de investigación y ver realmente qué pasa en esa realidad. Decimos que la ciencia es analítica. ¿Qué es el análisis? ¿Quién me puede decir qué es analizar? El análisis es estudiar por partes un fenómeno. Ya. Muy bien, el análisis es eso, ¿no? Es disgregar un objeto de estudio, una cuestión de la realidad en todas las partes que lo componen para hacer entre comillas, una descripción, un análisis, valga la redundancia, de cada una de las partes, ¿no? Y después eso se va a complementar con la síntesis, que es el rearmado de ese análisis, pero ya con una perspectiva diferente, porque ya hemos conocido cada una de las partes que hacen a ese fenómeno de estudio, ¿no? Esas partes pueden ser causas, consecuencias, puede ser el impacto, en realidad puede ser muchas cosas. Pero estamos diciendo que de entrada no vamos a dar conclusiones de algo que estemos investigando, sino que ese algo primero va a ser estudiado en cada una de sus partes. Y después ya vendrán las conclusiones que ameriten dependiendo del método que utilicemos. Podemos decir que la ciencia es clara y precisa, también explica directamente el fenómeno, sin rodeos entre comillas, o sea, no hay mucho discurso, ¿no? Es directamente la descripción de la realidad. Cuando nosotros presentemos nuestros informes científicos, no vamos a ponernos a escribir una novela, ¿no? No vamos a utilizar figuras literarias ni nada para que el texto se vea más estético. No, es directo. El informe científico habla y describe directamente de lo que se encuentra en la realidad. También utiliza un lenguaje técnico, un lenguaje científico, pero es libre de todo ese adorno que puede darle la literatura, ¿ya? Crea su propia forma de expresión, que es lo que decíamos, ¿no? Utiliza un lenguaje técnico, entonces no va a utilizar un lenguaje coloquial, vulgar, un lenguaje literario, sino es más técnico de acuerdo a cada área. Es rigurosa en sus registros, lo que decíamos, en cuanto a la observación, por ejemplo, y en la forma de medición de los fenómenos. Los fenómenos se van a medir a través del uso de las técnicas de investigación científica. Entonces vamos a ser nosotros rigurosos en nuestros cuestionarios de encuesta, en los cuestionarios guías de entrevista, cuestionarios guías de grupo focal, si hacemos guías de observación, etc. Todo lo que hagamos nosotros en investigación tiene que estar documentado. No puede quedar nada al azar. Comunica sus descubrimientos, ¿no? Utiliza las diferentes plataformas de difusión del conocimiento científico. Y lo podemos ver esto con este fenómeno del COVID-19, que todas las investigaciones que se están haciendo a nivel de medicina, de vacunas y todo lo demás están siendo constantemente difundidas, ¿no? Es esa la idea, de que todo el conocimiento que sea de beneficio para la humanidad esté puesto al alcance de todos. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Continuamos entonces. Es verificable, los resultados deben aprobar el examen de la experiencia.
¿no? Verificar es que nosotros podamos comprobar eso que queremos en la misma realidad. Al decir que es verificable, estamos diciendo que necesita de una observación en la experiencia. ¿Ya? En un ejemplo, por decir algo, si estamos haciendo una investigación sobre factores que provocan el bullying en las escuelas, nuestro relato no puede basarse en cuestiones que hayamos leído en revistas o visto en la televisión, no, tenemos que ir y comprobar esas teorías sobre el bullying en cierta escuela que puede ser objeto de estudio. Entonces tenemos que verificar, porque como ustedes saben, la realidad es cambiante y se ajusta o tiene peculiaridades de acuerdo al contexto, ¿no? De pronto un caso de bullying en los Estados Unidos va a tener diferentes características, diferentes factores que lo ocasionan a un caso de bullying en una escuela del Plan 3000, en una escuela de la Villa Primero de Mayo, en una escuela del centro, etc. Para eso está la verificación. La verificación nos obliga a ir a la realidad. Es metódica, sabe qué es lo que busca y cómo encontrarlo. Y ahí tenemos la aplicación del método científico. No tenemos que olvidarnos que la ciencia no puede construirse, no puede reciclar el conocimiento si este no es obtenido a través de una investigación que haya sido realizada con el uso de un método científico. ¿No? Estamos pensando siempre que el método es el paso a paso que va a dar objetividad a la información, a la investigación que yo haga. No puedo hacer una investigación sin métodos. Eso tiene que quedarnos claro, ¿no? Porque es el paso a paso. Es el procedimiento lógico a seguir. Es explicativa porque todo el conocimiento que descubre es el resultado de un proceso sistemático y ordenado con el fin de explicar o describir la realidad. Entonces tenemos muchas otras características de la ciencia, pero quiero que apunten aquí una tareita. Mario Bunge tiene un libro, pueden anotar el autor, que habla de 15 características de la ciencia. Entonces yo voy a poner eso en plataforma y ustedes pueden comentarlas, ¿ya? Entonces vayan buscando cuáles serán esas 15 características de la ciencia. Ya sabemos que cuando estamos hablando de hacer ciencia, estamos hablando de construir conocimiento científico. Entonces, ¿hasta acá tienen alguna pregunta? Podríamos ir resumiendo entonces, indicando que la ciencia, en cuanto a cuerpo de conocimientos teóricos, no es otra cosa que el resultado de la investigación científica realizada con el método científico. Entonces, si recuerdan, en las explicaciones de las clases presenciales, habíamos dicho que la ciencia, es como una mesa con 3 patas. En una pata va a ir el conocimiento científico teórico, en la otra estará la investigación científica y en la otra estará el método científico, ¿no? Hablando de manera coloquial, obviamente. Entonces tenemos que el conocimiento científico va a observar, va a descubrir, va a explicar, predecir de manera sistemática la realidad. Siempre el punto de partida para la construcción del conocimiento va a ser la realidad. ¿De dónde parten nuestros proyectos de investigación? De falencias que detectamos en la realidad, de inquietudes que detectamos en la realidad, de necesidades que están vistas en la realidad. O sea, no podemos partir de algo inmaterial. Es decir, no puede nacer esa inquietud en nuestra mente, nace en la realidad, es una demanda de la realidad, ¿ya? Eso lo vamos a tener siempre bien presente, sobre todo viendo nuestros proyectos. A veces queremos hacer proyectos que no tienen asiento en la realidad, que son inquietudes personales, pero que no están vistos de manera explícita como una necesidad en la realidad concreta. Cuando hablamos de realidad concreta, estamos pensando que esta situación de problema involucra a personas, ¿cierto?
que está dado en un contexto, en un lugar determinado. Es decir, que es real, que existe, que no está inventado y que no es especulación mera de nosotros. Entonces, tenemos ahí el conocimiento científico, tenemos el método científico. El método científico también es un rasgo característico de la ciencia. Ya hablábamos de ese trípode, ¿no? Por un lado el conocimiento, el método y la investigación. Tenemos aquí una clasificación muy básica de ciencia que clasifica las ciencias en puras y en aplicadas. Entonces, las ciencias puras son esas ciencias más teóricas, la lógica, las matemáticas como ejemplo, incrementan el conocimiento, trabajan con elementos inmateriales, sus métodos de comprobación son la abstracción y el análisis y sus resultados son definitivos. Si nosotros utilizamos como ejemplo las matemáticas, podríamos decir que si hacemos una operación básica de 2 más 2, acá donde estemos, en la China, por así decirlo, en Estados Unidos, siempre el resultado va a ser 4. 2 más 2 es 4, ¿no? O sea, no hay posibilidad de discusión. Los números son elementos inmateriales, simbólicos, reflejan algo de la realidad, pero no son la realidad en sí, ¿ya? Y sus métodos de comprobación son la abstracción y el análisis que suceden a través de un procedimiento cognitivo, es decir, suceden en nuestras mentes, ¿ya? En cambio, las ciencias aplicadas, cuyas profesiones y estudios en los que estamos se incluyen dentro de las ciencias aplicadas, no solo incrementan el conocimiento, sino que lo aplican para transformar la realidad. Es decir, que aplican el conocimiento obtenido para resolver problemas reales que se dan en nuestros contextos, en nuestros entornos inmediatos, a cualquier nivel. Trabaja con elementos materiales, es decir, uno los puede constatar en la realidad. Sus métodos de comprobación son la observación y la experiencia. Experiencia, he ahí la importancia de la verificación como característica de la ciencia, y sus resultados son temporales. A diferencia de las ciencias puras que tienen resultados definitivos que no admiten discusión, en las ciencias aplicadas los resultados son temporales, es decir, provisionales. ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Por qué los resultados en nuestras ciencias son provisionales? Porque la realidad que cambia constantemente. No es estática, la sociedad no es estática, digamos. Exactamente. Entonces, por eso hay que abrirla estudiando. Exacto, es eso. La realidad es tan dinámica que lo que es un sí ahora puede ser un no mañana y puede ser pasado mañana un quizás, ¿no? Es decir, la realidad es tan dinámica en todos sus componentes y en todos sus aspectos que lo que hoy día es favorable mañana puede no ser. Entonces, siempre en las ciencias aplicadas, los resultados van a ser provisionales, es decir, temporales, ajustados a cada contexto. En las ciencias aplicadas no hay receta. De pronto en las ciencias puras sí. A ver, quiero resolver este caso de, no sé, este logaritmo, esta ecuación. ¿Hay un método? Sí, trabaja bajo este procedimiento y puede ser útil. Pero en las ciencias aplicadas no hay recetas, ¿no? Porque los componentes de las ciencias aplicadas, las personas, la realidad son absolutamente cambiantes, ¿no? Y se deben a su contexto. Más claro ejemplo que esto que estamos viviendo, no hay, ¿no? O sea, ¿quién podría imaginarse hace algún tiempo todo esto? Entonces, así de cambiante es la realidad en las ciencias aplicadas. Y en ese contexto de cambio nos movemos. Entonces, el método científico, que es característico de estas ciencias puras y aplicadas, primero que no es infalible ni autosuficiente, es decir, que es perfectible, como todo. Se va autocorrigiendo, ¿no? Y además que se sustenta en conocimientos previos, es decir, que parte de conocimientos teóricos previos, parte de la experiencia, parte de los antecedentes que ya están dichos, ¿ya? Y puede reajustarse y elaborarse a medida que uno va construyendo o va desarrollando la investigación.
El método científico es perfectible, como decíamos, puede perfeccionarse mediante la estimulación de los resultados a los que llega por medio del análisis directo. Es autocorrectivo. No es autosuficiente, es decir, el método no puede hacer nada solo por sí mismo, no puede operar en un vacío de conocimientos, ¿no? Es como les decía en clases, si uno quiere ir a buscar determinada cosa en la realidad, primero tiene que tener conocimiento de eso que busca, si no va a ir a una búsqueda a ciegas y no va a encontrar obviamente nada porque no sabe lo que está buscando. Entonces, el conocimiento me da ese saber previo, ¿no? Entonces, no puede operar en un vacío de conocimiento, sino que requiere algún conocimiento previo que pueda luego reajustarse y elaborarse. Y tiene que complementarse mediante métodos especiales, bueno, adaptados a la peculiaridad de cada tema, de cada área de estudio. Tenemos en el curso 30 estudiantes, alrededor de 10 proyectos de investigación. Todos tienen sus peculiaridades distintivas. Todos van a tener instrumentos de recojo de información ajustados a eso que van a investigar. El instrumento de recojo de información que utilice Adela, por decir que tiene su proyecto de bonos y su efectividad, no le va a servir a otro que esté haciendo un proyecto de preferencias televisivas. Y ese de preferencias televisivas no le va a servir a uno que esté haciendo comportamiento del consumidor. Y ese del comportamiento del consumidor no le va a servir a ese que esté haciendo redes sociales y manipulación de noticias. Es decir, cada proyecto es peculiar en esencia y todo lo que hagamos se va a ajustar a esas características. Entonces, el método científico rechaza o elimina todo procedimiento que busque manipular la realidad en una forma caprichosa. Entonces, ahí estamos eliminando las subjetividades, ¿no? Tratando de imponer prejuicios, creencias, deseos que no se ajusten a un control adecuado de la realidad y de los problemas que se investigan. Entonces, el método nos va a ir poniendo límites, nos va a ir mostrando que a veces que las interpretaciones que hagamos, que los instrumentos que hagamos sean objetivos y estén lejos de nuestros prejuicios, de nuestras subjetividades. Ahora, ¿se puede eliminar la subjetividad en un 100%? No se puede, solamente se puede reducir o minimizar, ¿no? Porque obviamente somos personas, tenemos nuestros propios paradigmas, nuestras propias formas de pensar y eso de alguna manera contamina en algún margen, siempre en algún porcentaje nuestra investigación. Lo que hace el método científico es minimizar esa contaminación, por así decirlo, ¿no? Que nos viene a través de la subjetividad. Entonces tenemos que el método científico va a nutrir lo que es el conocimiento científico y va a dar pie a la investigación científica. La investigación científica no es válida si no se hace a través de un método. Y el conocimiento no va a ser válido, el conocimiento científico no va a ser válido si no ha sido obtenido a través de una investigación que haya seguido el paso a paso del método científico. Entonces, el método científico es un procedimiento para descubrir las condiciones en que se presentan sucesos específicos presentes en la realidad. Ustedes vean que el término de realidad es reiterativo, porque siempre es el punto de partida de la investigación del conocimiento científico, de la ciencia en sí, ¿no? Caracterizado por ser provisional, verificable, de razonamiento riguroso, de observación empírica. El método científico permite analizar y sistematizar la información mediante el proceso de investigación, obtener explicaciones lógicas y coherentes de los sucesos que se dan en la realidad, ¿no? De los acontecimientos que queremos investigar. Algunas características del método científico que es fáctico, se ciñe a los hechos, trasciende los hechos, va más allá de la simple apariencia, obliga a una verificación empírica, es perfectible, es general, es objetivo, tiene muchas otras
características, pero esas son las más importantes. Entonces estamos hablando de ciencia y hemos hablado del conocimiento científico, del método científico, y vamos a hablar un poquito así muy breve, ya está terminando nuestra clase, nuestra primera sesión, para después ingresar a la de la tutoría de los proyectos, y vamos a hablar de la investigación. Decíamos que aprender a investigar implica el desarrollo de un espíritu permanente de observación, de una sana curiosidad científica, de una indagación y una crítica de la realidad, el cual nos permite preguntarnos si aquello que se conoce sobre algo es realmente un conocimiento o si acaso ofrece una mayor explicación del fenómeno o del objeto que se estudia, ¿no? Entonces nosotros como cientistas sociales, que siempre les digo en clases que somos eso, tenemos que mantener sana esa curiosidad por saber a qué se deben estos fenómenos que están sucediendo en la realidad. Ir más allá de la simple apariencia, ¿no? Implica también una sólida formación general. Debemos conocer de todo, debemos tener buenos y nutridos antecedentes de conocimiento cultural, social, y un creciente dominio de los conocimientos sobre el área específica de la realidad que vamos a investigar, ¿no? Pues estos son el punto de partida y la base para aportar nuevos conocimientos. Lo que buscamos siempre en la construcción del conocimiento científico y de la ciencia es la novedad. No repitamos lo que otros autores ya han dicho, ¿no? Entonces, para no repetir, tenemos que saber primero qué es lo que ya está dicho, qué es lo que ya está publicado. La investigación implica el desarrollo de la práctica investigativa. Aquí ya no hablamos de teoría o de conocimiento teórico, sino hablamos de práctica, y la práctica ya nos lanza a hacer alguna actividad, ¿cierto? La práctica ya nos deriva a la acción. La práctica investigativa transforma la teoría en algo concreto y vivencial. Eso tenemos que tenerlo claro, ¿no? Cuando nosotros salimos a la calle, asistimos a la escuela, vamos al barrio, entramos en contacto con las personas, estamos haciendo que toda esa teoría que conocemos se convierta en algo concreto, ¿no? Ya estamos transformándola en experiencia. El adagio popular dice que a nadar se aprende nadando, y esto aplica en este campo de la investigación, indicando que a investigar se aprende investigando. Entonces, ese es el reto de esta materia, que aprendamos a investigar, pero no lo hagamos quedándonos solamente en la parte teórica, sino que vayamos a la piscina, vayamos a investigar investigando, ¿no? Siendo una consideración importante el siguiente postulado: la teoría sin la práctica es vacía, pero la práctica sin la teoría es ciega. Es decir, que para investigar necesitamos también del conocimiento, ¿no? Y el conocimiento necesita de la investigación para reciclarse. ¿Qué preguntas tienen hasta acá? Ya estamos finalizando. También vamos a ver en las siguientes clases que la investigación puede ser de corte cuantitativo, cuando interpreta y analiza la realidad recurriendo a la medición numérica, como hablamos en clases, haciendo uso de la estadística descriptiva, utilizando encuestas, escala Likert, diferencial semántico, otras técnicas que son medibles, ¿no? Todas van a través de cuestionarios y demás, pero lo que interesa en los resultados es tener porcentajes para explicar a través de esos la realidad que estamos investigando. A diferencia de la investigación de carácter cualitativo, que va a interpretar la realidad, la va a analizar de manera literal, sin recurrir a la medición numérica. Entonces estamos hablando de utilizar entrevistas, de hacer observación registrada, de hacer grupos focales, entre otras técnicas, ¿no? Esto solamente les dejo como un anticipo, porque tenemos nuestras siguientes clases, todo sobre lo cuantitativo, todo sobre lo cualitativo. También queda para nuestra próxima clase hablar un poco de ciencia y tecnología. Les voy a poner una tareita así muy corta en el foro para que ustedes compartan o hagan una reflexión sobre estos conceptos, ¿no? Se dice que
La tecnología ha sido definida como el conjunto organizado de conocimientos empleados en la producción, comercialización y uso de bienes y servicios. En ella se integran tanto conocimientos científicos provenientes de todo tipo de ciencias naturales, sociales, humanas, etc., como información generada en la práctica productiva a través de observaciones, intuiciones y experimentación. Entonces diríamos que la tecnología es como el brazo práctico de la ciencia. Entonces eso les dejo de manera como un anticipo, pero lo vamos a trabajar un poquito más en la siguiente clase. ¿Tienen alguna consulta, alguna pregunta hasta acá? No, sí, vamos a Ya. estudiar esto. Muy bien, entonces les agradezco su atención. Vamos a tener una sesión de tutorías para ver los proyectos. Les voy a explicar de nuevo cómo procede el proyecto, pero nos vamos a dar un descanso de una media hora, ¿les parece? Que retornamos a las 9:30. No. ¿Quién le toca? Mejor ¿Quién le toca ahorita. el pecado? Porque como tenemos la clase que iría hasta las 10:30, hasta las 10:30 la una y hasta las 12:30 la otra, digo yo darnos la chance de esperar un poco para que de pronto la gente que no ha podido asistir asista a la segunda clase. ¿Les parece? 9:30 nos conectamos de nuevo. Ya. Sí, estoy de acuerdo. Ya, ¿Hasta gracias. qué hora va a ser Entonces, lista? Perdón. vamos a hacer una sesión de tutoría más y con eso finalizaríamos. Ah, ya, listo, Lice, gracias. Ya, a ustedes, gracias. Gracias, Lisa.